Hola, buenas. Este es el último texto que tenéis que leer para el módulo de literatura norteamericana y es el cuento de Navidad de Oggy Wren. Es el único cuento que ha escrito Paul Auster, que es un autor bastante conocido, que supongo que más de uno habréis leído, asumo, aunque curiosamente en Estados Unidos es bastante menos conocido que en Europa. En Francia, en Italia, en Inglaterra, en España se le conoce mucho, pero en Estados Unidos yo he trabajado bastante sobre Paul Auster, luego os enseño, le he hecho una entrevista y todo, bueno, luego os lo enseño. Pero cuando hablo con americanos les digo que yo he trabajado mucho sobre Paul Auster, dicen, ¿y ese quién es? Sin embargo, pues ya sabéis que en España se le conoce bastante. Bueno, las preguntas que os hacía, la primera era la de qué os sugiere la expresión cuento de Navidad. Bueno, aquí me hubiera gustado escucharos a vosotros, pero bueno, ya podréis dar vuestras respuestas en las fichas de lectura que rellenéis, ¿no? En general, los cuentos de Navidad tienden a ser un poquito sentimentales, ¿no? Y tienden a demostrar que la gente es fundamentalmente buena. Si pensamos en uno de los más famosos cuentos de Navidad, que es el de Dickens, ¿no? El Mr. Scrooge, y cuando se le aparecen el espíritu de las Navidades pasadas, presentes, futuras y tal. Bueno, pues se produce una pequeña transformación y un personaje que aparentemente era malo, al final resulta ser muy bueno. Y casi siempre, no siempre, pero a veces estos cuentos de Navidad pues tienen un elemento sobrenatural, ¿no? Como de cuento de hadas, ¿no? Y esas son las historias que se suelen contar en esos cuentos de Navidad. Sin embargo, pues este ya veis que es un cuento de Navidad bastante atípico, porque frente a esta idea de que la gente es buena y tal, pues aquí lo que él plantea es que la gente es buena y mala a la vez, porque se nos plantean pues las paradojas, digamos, de la vida, y se nos plantean acciones que nos hacen preguntarnos si son realmente buenas o malas, porque son algo que es un robo, por ejemplo, pues puede resultar que consideramos una buena acción, ¿no? Y otra cuestión que separa este cuento de Navidad de otros cuentos de Navidad es que aquí no hay nada de sobrenatural, no aparecen los espíritus de las Navidades pasadas, ni presentes, ni nada de nada, ¿no? Un aspecto muy peculiar del relato es el proyecto fotográfico de Oggy Wren. A mí me resulta muy interesante, ¿no? Es esa idea de capturar el paso del tiempo. El hecho de que sean fotografías de blanco y negro, pues también nos hace pensar que son una cosa diferente, ¿no? No es estrictamente la reproducción de la realidad, sino otra cosa, ¿no? Está mucho más estilizada esa realidad. Es, cuando vemos algo en blanco y negro dices, no, no es verdad, es otra cosa, ¿no? Pero de alguna manera sí que lo está tratando de capturar, ¿no? Tiene un elemento a veces también un poco fantasmagórico, ¿no? Que cuando se ha escrito sobre el efecto de la fotografía y especialmente las fotografías antiguas, las de blanco y negro, ¿no? Claro, si os dais cuenta, pues claro, esas fotografías al final en el relato hacen que eh, el escritor pues empiece a plantear las vidas de todas esas personas en los distintos momentos en los que van apareciendo, ¿no? Os voy a enseñar luego la escena para que veáis dónde están las escenas de la película en la que está basada o sea, la película que se hizo a partir de este cuento, que se titula Smoke, y tenéis un par de enlaces que ahora os voy a enseñar, y ahí veréis cómo se usa de manera un poco diferente, porque esta es una historia metida dentro de otras historias y entonces produce un efecto diferente en el escritor, el personaje de Paul, que es una especie de trasunto del propio Paul Auster, ¿no? Eh, con respecto a lo de qué hace Ogi con la señora mayor, si está bien o mal, pues un poco estas cuestiones paradójicas y un poquito ambiguas que podemos observar en este relato, ¿no? Porque efectivamente es un robo, pero luego es un robo que se utiliza de manera positiva, porque se está utilizando para crear arte, ¿no? Y claro, daos cuenta cómo, de alguna manera, pues estamos aquí haciendo, eh,
ese personaje, el personaje de Ogi, a la señora la ha robado, pero a la vez le ha regalado una especie de historia, ¿no? Cuando él está con ella y finge ser su nieto, pues está mintiendo, pero esa mentira es un buen regalo, lo hace para que ella se sienta bien. Y ella, o sea, en algún momento en el relato en el que el autor nos hace entender que ella sigue el juego, pero que sabe perfectamente que ese no es su nieto. Daos cuenta que lo que está demostrándonos aquí también, o mostrándonos, es cómo funciona la literatura. Nosotros cuando un autor nos escribe un texto y lo leemos, nos lo comemos, nos lo tragamos, nos lo imaginamos, es una especie de regalo también que nos está haciendo el autor hacia nosotros, y participamos en ese juego, ¿no? Entonces, de alguna manera, el arte y en particular la literatura o la ficción es muy parecido a lo que está haciendo ese personaje ahí, ¿no? Esto es una de las características de las que luego hablaremos un poquito cuando hable en la presentación de la ficción contemporánea y en concreto de la literatura posmoderna, porque aunque Paul Auster no le gusta mucho el término posmoderno, pero sí que pertenece, yo creo que a esa corriente en la que se dedican a jugar un poquito con la ficción, ¿no? Es lo que se llama la metaficción, hacer ficciones sobre las ficciones, pero sí que nos ayuda a plantearnos un poco, por un lado, la validez de lo que uno hace, ¿no? De esas historias, la historia eh, que Ogi, por un lado, se inventa con respecto a la señora, pero también la historia que le regala al escritor. Y es que es una historia, y dice, sí, sí, es verdad, y luego pues parece que en realidad no tiene nada de verdad. Entonces, ese juego de la ficción, la realidad, la moralidad, ¿no? de la literatura, pues está ahí todo planteado, ¿no? Y tiene que ver un poco con también las últimas preguntas sobre las historias que se cuentan, si tienen que ser siempre verdad y cuál es la relación entre el arte y la realidad. Esto es una cuestión que también se plantean muchos escritores posmodernos, ¿no? O sea, ¿tiene que reflejar la realidad? Pues no necesariamente, o desde luego se refleja de otra manera, ¿no? Porque si os acordáis lo que os decía, cómo en el siglo XIX el realismo refleja la realidad de una manera más convencional, en el modernismo, pues los escritores tratan de reflejar esa realidad con herramientas diferentes, como las del cubismo, si os acordáis la imagen de las señoritas de Aviñón, pues los escritores posmodernos asumen que la realidad es una cosa muy difícil de reflejar y que se puede optar por otras vías más de ficción que de alguna manera reflejan la realidad. Os voy a poner un ejemplo concreto que es de un escritor que se llama Tim O'Brien, que escribió una novelita sobre la guerra de Vietnam, que bueno, no es una novela, es una colección de relatos interrelacionados, que se titula Las cosas que llevaban. Vale, luego la veremos en la presentación. Entonces, una de las historias que escribe, dice, el título es Una historia de Vietnam de verdad, de lo que era la guerra de Vietnam. Y empieza a contarnos una historia, ¿no? De combate, de cosas que pasaron. Y cuando termina, dice, bueno, en realidad esto nunca pasó. Y sin embargo, esto es una historia de verdad. Lo que quiere decir, tal como yo lo interpreto, es que no pasó, pero sin embargo refleja muy bien el espíritu de lo que ocurrió. Tú a lo mejor cuentas una historia tal y como ocurrió y refleja menos lo que tú viviste. Lo que tú viviste igual necesitas combinar varias historias, falsearlas, hacer una ficción y con eso estás reflejando la realidad. Esto es una actitud muy, muy posmoderna ante la literatura y el compromiso con la realidad, ¿no? Entonces, esta idea del arte y la realidad ya veis que es un tema que aparece en este relato y es algo bastante característico de este tipo de literatura del que vamos a hablar, ¿no? Eh, Os voy a enseñar para que veáis un poco los enlaces que interesan. Aquí tenéis varios enlaces. Todos estos tienen que ver con Paul Auster, ¿vale? Entonces, si pincháis en este, os lleva a una entrevista que tengo en inglés, ¿vale? Que le hice a Paul Auster, este soy yo y este es Auster, cuando vino al Festival de San Sebastián. Yo luego le entrevisté por teléfono y ahí tenéis la entrevista, la podríais leer si quisierais, si sabéis inglés, claro, porque eso está en inglés. Vale. Luego, la película se llama Smoke, ¿vale? Y hay algunos fragmentos que he encontrado en internet.
Si la podéis ver entera, os aconsejo que la veáis entera. Digamos, hay una parte como de 20-25 minutos que es el reflejo de este relato y luego están otras historias paralelas que se relacionan con esta historia y que hacen que la película sea una película muy, muy interesante, ¿no? Los enlaces, este enlace donde pone Oggy's Picture Project, pincháis ahí y este es la escena del álbum de fotos, ¿ves cómo lo está viendo? Y aquí es cuando le dice que las tiene que ver poquito a poco, ¿no? Os recomiendo que veáis este fragmento porque a mí me parece que las fotografías, cuando yo leí el relato no me las imaginaba así. Al verlas así, de esta manera, y en blanco y negro, y con la música, a mí me resultan muy, muy sugerentes todas las fotografías. Y como veréis, el efecto que tiene en Paul, en el escritor, es bastante, bastante distinto. Los otros enlaces que podéis ver aparte del texto, si pincháis en este de aquí, este solo lo encontraba en inglés, pero es la parte en la que Oggy le cuenta la historia. Entonces aquí le va contando la historia y son pues 13 minutos en los que le cuenta toda la historia de cómo cogió la cámara de fotos y cómo hizo la simulación con la señora y tal. Entonces, eso mismo lo podéis ver en el último enlace, que es este, en el que sale aquí la señora, que son los títulos de crédito. Entonces, en los títulos de crédito en los que suena la música de Tom Waits, dice, eres inocente cuando sueñas, eso, you're innocent when you dream. Pega mucho y tiene mucho que ver con esta idea de la ficción, la inocencia de la ficción o hasta qué punto la moralidad de inventarse las historias. Aquí veis cómo se reproduce la escena del robo y luego cómo va Oggy a ver a la abuela y cómo, fijaros, esto es una escena muy curiosa porque aunque la abuela es negra y él es blanco, aquí se produce una especie de fusión de colores entre los dos, ¿no? Esto va, como os digo, con los títulos de crédito y se cuenta la historia y bueno, pues me gustaría que lo vierais también a ver si os lo habíais imaginado de esta manera o no. Espero que el relato os haya gustado. A mí me gusta mucho y en general me gusta mucho Paul Auster y esto os lo voy a detallar un poquito más en el próximo vídeo en el que os voy a hablar de la ficción postmoderna y de otros tipos de escritura contemporánea. Lo dejamos aquí.